amigos que están siguiendo en este tercer tema del estudio del libro del profeta Daniel. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque cada vez más son las personas que están entrando y llevando a cabo el estudio de la palabra del Señor, especialmente en esta serie que estamos compartiendo acerca del libro del profeta Daniel. En el estudio anterior habíamos hablado de que el profeta Daniel había ido en la primera invasión del rey Nabucodonosor a Judá. En esa primera invasión, según nos dice el capítulo 1 de Daniel, se llevaron a mucha gente, pero entre toda la gente debía seleccionar apenas el director o el jefe encargado de la guardia del rey, debía seleccionar cuidadosamente a jóvenes de buen parecer, a jóvenes que tuvieran precisamente una edad muy corta, es decir, adolescentes, y que fuesen descendientes de la casa real de Judá. Y eso era lo que hacía por costumbre el rey Nabucodonosor en todas las ciudades y naciones que conquistaba. Porque él deseaba que su reino se llenara y fuera dirigida por personas inteligentes. Así fue como Daniel, según lo que nos dice Flavio Josefo, era descendiente de la casa real. Y entre ellos iba también Sadrach, Mesach y Abednego, que más adelante los conocemos por esos nombres. De manera que Daniel y sus tres amigos se encontraron en medio de la gente que llevaba el rey Nabucodonosor como trofeos de guerra. Eso lo encontramos en el capítulo número 1 y versículos del 1 al 4. Así que entonces, en esta parte de la Biblia encontramos que Daniel ahora se encontraba con sus amigos en una tierra desconocida, en un lugar donde él jamás en su vida había estado y nunca planificó estar. Este era el resultado de la idolatría de una nación a quien Dios había escogido para ser modelo y ejemplo entre las naciones. Ahora esta nación se había contaminado con la idolatría y el pecado de las naciones vecinas. Y por más profecías, y por más profetas, y por más mensajes que Dios envió, el pueblo siguió rebelde hasta que se cumplió la profecía de Jeremías que debían ser llevados en cautividad. Ahora, en este estudio, en esta ocasión, hablaremos precisamente de cómo es la primera experiencia que Daniel y sus tres amigos tienen al llegar a la ciudad de Babilonia. Vamos, antes de introducirnos, a elevar una plegaria a nuestro Dios. Eterno Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos has escogido en esta hora para poder escuchar el mensaje de tu palabra. Te pedimos la impresión y la dirección del Santo Espíritu Divino para que nos dé sabiduría, entendimiento, comprensión y sobre todo valor para decidir por Cristo Jesús. En este momento, Señor, vamos a abrir tu palabra. Ilumínanos, perdona nuestros pecados. Te los solicitamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, el versículo número 4 de Daniel 1 nos dice: jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos, inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y las lenguas de los caldeos. En el estudio anterior hablábamos acerca de que Babilonia era una ciudad, o fue la ciudad, o el primer imperio que surgió después del diluvio. Eso lo vimos en el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Génesis. Un hombre grande,
grande en poder e influencia, se levantó, llamado Nimrod. Y este hombre, cuyo nombre significa el que se opone a Dios, estableció por primera vez las bases del paganismo, las bases de la idolatría, una base de la rebelión contra Dios por medio de la falsa adoración. Al pasar de los años, el imperio babilónico tuvo una crisis política, una crisis en su dirigencia, pero hacia el año de 1626 aproximadamente, o en el año de 626, antes de Cristo, de nuevo el imperio babilónico de la mano de Nabopolassar se levanta y comienza la reestructuración o reconstrucción de la gran ciudad de Babilonia. A tal punto que la ciudad de Babilonia era concretamente una ciudad impenetrable. Murallas de 6 metros de grueso y 12 metros entre una y otra porque tenían doble muralla. 27 metros de altitud, 8 puertas alrededor y todas tenían el nombre de uno de los dioses paganos. Y todas estas puertas implican que de algún modo querían gobernar y dominar la voluntad y el carácter de cada ser humano. Cada uno de esos dioses paganos representa a uno de los demonios del diablo, de los principales. Todo esto era idolatría, paganismo. Así que entonces nos encontramos con que en ese momento Nabucodonosor les pide a sus principales soldados que escojan a los mejores descendientes de Judá, especialmente a los de la realeza, que fueran guapos, muy bonitos, de cara, de cuerpo, pero que también fueran inteligentes, que fueran entendidos, porque los necesitaría para poder gobernar el palacio del rey. Así fue como Daniel llegó entonces a la gran Babilonia. Imagínense que un tiempo atrás, en el capítulo 10, 11 y 12, encontramos cómo Dios llamó de Babel, que era la antigua Babilonia, a Taré. Y después Taré, al no cumplir la misión ni el llamado de Dios, Dios llama a Abraham. Después de haber llamado a Abraham, un tiempo después, más de 1000 años después, nos encontramos con la experiencia que ahora es el pueblo de Dios que está siendo llevado para Babilonia. Dios lo sacó una vez por medio de Abraham y por medio de Taré. Lo sacó de en medio del paganismo, de en medio de la idolatría. Y ahora Dios estaba permitiendo que los idólatras se llevaran a su pueblo. Pero ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué el pueblo no entendió en el 721 a.C. cuando Sennacherib se llevó a los últimos del reino del norte y se perdieron en la mezcla de las naciones en Asiria, en Nínive? ¿Por qué el pueblo no entendió eso y dejó que llegara el año 605? Pero posteriormente hubo otra invasión en el año 597. Y 10 años más tarde, la ciudad entera, Judá, estaba siendo destruida en el 586. Mis queridos hermanos, cuando el pueblo de Dios cede a la idolatría, las consecuencias vienen sobre el pueblo. Es verdad que hay un canto que dice que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Pero cuando el pueblo de Dios se desvía, también suceden cosas terribles. Y esto era lo que había pasado con la ciudad de Judá, con el reino de Judá. Un reino que por más mensajes que recibieron de parte de Dios, nunca quisieron someterse a la voluntad del Señor. Ahora tenían la consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Que estaban siendo llevados en calidad de esclavos. El término de
fueron llevados al exilio es muy suave para describir la realidad. La realidad es que eran esclavos en Babilonia. Y si no, cuando vayamos más adelante van a ver ustedes cuando Daniel se va y se entrevista con el rey Belsasar. Belsasar le dice: tú eres de los esclavos que trajo Nabucodonosor de Judá. No estaban de vacaciones, no estaban por voluntad. Era la consecuencia de la rebelión contra Dios, la que los había llevado al pueblo de judío a la esclavitud, a una vida de servidumbre en Babilonia. Lo interesante es que ahora vamos a enfocarnos en precisamente esos jóvenes, 4 jóvenes, que habían llevado de entre todos los judíos y los habían separado. Miren cómo ataca el enemigo. Una vez que tú te has rebelado contra Dios, el enemigo aprovecha y busca la manera de destruirte completamente. Y a los 3 amigos de Daniel junto con Daniel, lo primero que hicieron con ellos, vean lo que nos dice el versículo número 5. El rey les señaló una porción diaria de la comida real y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran ante el rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de Judá, a quienes el jefe de los eunucos puso por nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Gramaticalmente, los estudiosos saben que una de las cosas que nunca se puede traducir son los nombres de las personas. Es decir, si tú te llamas Peter o si tú te llamas William, a donde tú vayas, a cualquier país que vayas, tu nombre será William. Porque los nombres no se traducen. Por lo tanto, este hombre, uno de los jefes de la guardia de Nabucodonosor, les cambia el nombre a ellos. ¿Por qué les cambia el nombre? ¿Cuál es el propósito dentro de todo lo que conllevaba llevarlos a Babilonia? ¿Qué significa eso, el cambio de nombre? Para poder comprender esa parte, lo primero que tenemos que hacer es poder entender lo que sus nombres significaban en el idioma hebreo en el cual ellos habían nacido allá en Judá. Vamos a analizar los nombres de los hebreos, es decir, el nombre hebreo, ¿qué significa? Por lo menos el nombre de Daniel significa Dios es mi juez, o también significa juicio de Dios. De manera personal, es decir, de manera personal, para Daniel, el nombre significa Dios es mi juez. Fíjense qué bonito. Dios es mi juez. Eso significa que Daniel estaba consciente de que fuera a donde él fuera, Dios lo podía estar observando. Y que él, al ser llamado Dios es mi juez, está llamado a hacer la diferencia, a ser una persona distinta, a dar ejemplo, a dar testimonio de ese Dios que es nuestro juez. Miren qué importante es el significado del nombre. Mis queridos hermanos, y en ese sentido todos nosotros compartimos el mismo nombre de Daniel. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro juez.
Muchas veces nosotros vivimos de la manera que queremos y nos desviamos por la vida simplemente porque olvidamos que Dios es nuestro juez y Él está pendiente de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de todo lo que hablamos y a todo lugar donde vamos. Y sobre cada cosa daremos cuenta delante del Señor, porque Dios es nuestro juez. La vida de Daniel es un ejemplo que él nunca perdió de vista, que Dios es mi juez. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1, Daniel hace la diferencia porque él estaba consciente de que Dios es mi juez. En el capítulo 2, Daniel sobresale, ora, pide sabiduría porque él está consciente que Dios es mi juez. En el capítulo 3, los tres jóvenes se recuerdan que aunque Daniel no está allí, Dios es nuestro juez. En el capítulo 4, Daniel y Nabucodonosor recuerda de que Dios es el único juez. En el capítulo 5 y la lectura en la pared, Dios es mi juez. En el capítulo 6 y Daniel en el foso de los leones, Dios es mi único juez. La historia de Daniel en todo el libro implican de que nunca perdió de vista de que Dios es nuestro juez. Cuando nosotros estamos conscientes de que Dios es nuestro juez, entonces tendremos cuidado con lo que hacemos, tendremos cuidado con lo que hablamos, tendremos cuidado con lo que decimos y las cosas que hacemos, o a dónde vamos, o las cosas que vamos a hacer. Todo es porque Dios es nuestro juez. Nunca olvides eso. Mientras Daniel nunca olvidó eso, Daniel nunca se extravió. Y llegó a los 90 años de vida. Y Daniel seguía dando testimonio de que Dios es mi juez. Cuando los amigos te inviten a tomar cerveza, a fumar cigarrillos, a consumir drogas o a lugares indeseados, recuerda que Dios es nuestro juez. Cuando el enemigo te induzca a querer hacer cosas incorrectas, recuerda que Dios es nuestro juez. Cuando los hermanos en la iglesia te critiquen sin razón, recuerda que Dios es mi juez. Nunca pierdas de vista de que Dios es tu juez. Y cuando lo hagas, serás la diferencia en el entorno donde tú te desarrolles. Pero jamás pierdas de vista que Dios es tu juez. Y Daniel no lo perdió de vista. No lo perdió de vista. Y esta situación era la que incomodaba a los babilonios. Por eso es que las experiencias pasadas en Babilonia les habían llevado a que lo primero que hacían al llegar gentes como la clase de Daniel y de sus tres amigos, lo primero que hacían era cambiarles el nombre. ¡Qué interesante! Ahora, veamos el siguiente nombre. Ananías significa la gracia del Señor. Mientras Daniel dice, significa Dios es mi juez, Ananías significa la gracia del Señor. ¿Ustedes creen que estos cuatro jóvenes fueron llevados a Babilonia por coincidencia? No, mis hermanos. Lo que para ti y para mí es coincidencia, para el Señor encaja perfectamente todo de acuerdo a su propósito divino. ¿Sabes qué me recuerda el hecho de que Dios es mi juez? Y ahora Ananías significa que la gracia del Señor. Me recuerda el día en que Jesús murió en el Calvario. El día en que la justicia y la misericordia se reunieron para darle una oportunidad al hombre de salvación.
Me recuerda cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre para ponerla en la tapadera del arca, en el propiciatorio. ¿Sabes para qué? Porque allí descendía Dios sobre el arca, lo que los hebreos llamaban la Shekinah. Y en ese momento, cuando Dios descendía sobre el arca, allí se producía la justicia y la misericordia, una reconciliación que va más allá del entendimiento y de la razón humana. ¿Cómo puede ser Dios justo y misericordioso al mismo tiempo? Es algo que solamente lo podemos ver en la cruz. Por eso, la sangre derramada en el propiciatorio del arca era un tipo y un símbolo de lo que vimos en la cruz cuando Jesús fue crucificado. El Dios del cielo y la santa y eterna ley obtenían justicia, pero al mismo tiempo la sangre de Cristo nos brindaba la oportunidad de poder elegirlo y escogerlo por amor. Y aquí Daniel y Ananías estaban juntos como una representación de Judá, de decirles: si te arrepientes, la gracia del Señor está disponible para ti. Mientras Daniel significaba: Dios es mi juez y ha juzgado bien al llevarlos por la rebelión a través de la esclavitud de Babilonia. Pero también estaba Ananías, que significa la gracia del Señor, porque si el pueblo se arrepiente, la gracia del Señor está disponible. No era mera casualidad, era el plan divino revelado a través de 4 muchachos. Misael significa el Dios fuerte, porque si te quedaba duda, Dios es nuestro juez. Y qué importante es que ese juez juzga mis errores. Pero cuando yo me arrepiento, la gracia del Señor me cubre y me limpia de todo pecado. Y al limpiarme de todo pecado, si me queda duda, Dios es todopoderoso, es fuerte para poderme liberar de las ataduras del pecado que me tenía esclavizado. Por si el pueblo judío se le había olvidado que la profecía de Jeremías decía que después de 70 años regresarían a la tierra, el nombre Misael les recuerda de que Dios es todopoderoso, que Él pone y quita reyes, y que alguno de esos paganos firmaría los decretos para que regresaran a vivir en paz y armonía en la tierra de la cual habían sido traídos. Pero más allá de eso, Azarías significa el Señor en una ayuda. Todo es una cadenita, hasta el orden en el que aparecen en el capítulo 1, hasta el orden en el que aparecen escritos, nos indica que primero Dios juzga nuestros errores. Pero cuando Dios nos ve que somos sucios por el pecado, entonces está disponible la gracia de Cristo Jesús, a la cual tomamos y nos revestimos con esa gracia de Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Entonces, si nos queda duda, el Señor es Dios fuerte que nos puede librar de las ataduras del pecado. Pero no sobre todo eso es que la confirmación es que el Señor viene en ayuda de aquellos que se arrepienten de todos sus pecados. Y es que hubo por lo menos 3 o 4 salidas de los judíos regresando a Judá. Así como muchos intentos hacemos de entrar al Señor, de buscar al Señor. Solo recuérdate una cosa, que Cristo Jesús
murió por tu vida, murió por mi vida, y Él está ahora listo para poder venir por segunda vez, pero Él viene por personas que nunca olviden de que Dios es nuestro juez, que hayamos abrazado la gracia de Cristo Jesús, que hayamos creído que el Dios fuerte nos puede liberar del pecado, y que recordemos que el Señor viene en nuestra ayuda para liberarnos de la presencia misma del pecado. ¡Qué hermoso! Cuando analizamos en el orden que aparecen los nombres hebreos de los amigos de Daniel y Daniel mismo, en el capítulo 1 de Daniel y el versículo número 7. Pero ahora fíjense, los babilonios sabían que los nombres representaban al Dios de Israel. Los babilonios sabían que algo tenían que hacer para poder vencer el carácter y la voluntad de estos muchachos. ¿Y por dónde debían comenzar? Comenzaron por cambiarles el nombre. Y miren, a Daniel le pusieron Belsasar, que significa guardián de Bel, o el que custodia al enemigo, al rey, o en este caso, a Satanás mismo. Para que ustedes entiendan, todo lo opuesto a lo que sus nombres significaban en hebreo, ahora todo lo opuesto en el idioma caldeo. A Daniel lo ponen como guardián de Bel, como guardián del rey, como guardián de las cosas ocultas. Y si vemos el desarrollo de la historia de Daniel, Daniel siempre intervino, pero de manera diferente a como el rey esperaba y planificaba. Daniel siempre intervino por mano poderosa del Señor, ridiculizándolos a los brujos, porque esto era lo que significaba, que él sería el guardián del enemigo de Dios, del demonio, en otras palabras. Y cuando Daniel aparece con la mano poderosa de Dios, ridiculizaba a los brujos, a los hechiceros, a los astrólogos, a los que andaban allí con la bolita de cristal, los adivinos. Daniel los ridiculizó por lo menos 2 veces delante del rey. Porque Daniel, a pesar de que había sido elegido por los babilonios como guardián del enemigo, apareció no solamente como eso, sino como el jefe de todos ellos, pero por mano poderosa de Dios. Pero luego, el siguiente. A Ananías le pusieron Sadrach, que significa la inspiración del sol. ¿Saben ustedes que el primer dios que se inventaron en la antigüedad, especialmente en Babel, fue la adoración al dios sol? De hecho, Nimrod decía que él era el dios sol, que cuando él muriera se iría al sol y gobernaría el mundo desde el sol. Y ahora a Ananías le ponen por nombre Sadrach, que significa la inspiración del sol, en honor al dios sol. Estaban contrariando completamente el propósito de Dios. El siguiente nombre significa Mesac, significa de la diosa Sac. No sé si recuerdan que les hablé que alrededor de la ciudad de Jerusalén habían 8 puertas, y en esas puertas estaban los 8 nombres de los dioses paganos de Babilonia. Y una de ellas era Sac, la diosa Sac, que era la diosa Venus entre los griegos. Interesante, que después era la diosa de la sexualidad, recuerdan ustedes, Afrodita después se llamó, y después se llamó la diosa Diana dentro del romanismo, y finalmente se llama Virgen María en la simbología de la Iglesia Católica. Así que entonces la diosa Sac, desde allá viene, desde aquel momento, corrompiendo los nombres de los jóvenes hebreos
poniéndole el opuesto significado. Partiendo de allí, de ser servidores de Dios, ahora los querían poner al servicio del enemigo. Pero fíjense qué interesante, el cuarto significa Abednego, que significa siervo del fuego iluminado, que era otro de los dioses que tenían en Babilonia. Ahora entienden por qué en el capítulo 3, hermanos, ahora entendemos por qué en el capítulo 3, el castigo al que no adorara la imagen era meterlo en el fuego. Era el fuego iluminado, el castigo eterno, el castigo de los dioses al no recibir adoración. Y ese fuego debía estar 7 veces más caliente que el resto. Abednego, que significa el siervo o esclavo del fuego iluminado. Por eso en el capítulo 3 serían arrojados al fuego iluminado. Todo esto tiene una simbología. Ahora imagínense ustedes la reacción de Daniel, la reacción de Ananías, de Misael, de Azarías, al ver que les habían cambiado el nombre, la reacción al conocer su significado de esos nombres. Seguramente estos muchachos se compungieron, se enojaron, se molestaron. Se molestaron tanto que miren lo que dice Daniel en el mismo capítulo número 1 y el versículo número 8. Y Daniel propuso en su corazón. Propuso en su corazón. ¿Por qué me cambian el nombre? ¿Cuál es el propósito del rey? ¿Cuál es el propósito del rey Nabucodonosor al cambiarles el nombre? ¿Por qué tiene que cambiarles el nombre? Mis queridos hermanos, ¿saben cuál era el propósito del rey? El cambio del nombre significaba un cambio de principios, un cambio de religión, un cambio de idioma y un cambio de su Dios. El cambiarle el nombre significaba todo. Cuando nosotros leemos los nombres en el Antiguo Testamento, especialmente los nombres como Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, todos estos nombres tenían que ver con todo el carácter, con toda la personalidad, con toda la vida. Al desarrollarse la vida de esta persona, significaba todo, el todo de una persona. Cuando se le cambiaba el nombre, significaba que se le cambiaba todo el ser. De hecho, la experiencia cuando Jacob se encuentra con el ángel de Jehová, que era Jesús mismo, allá en el vado de Jacob. Allí se pelean y están discutiendo el ángel de Jehová, el Señor Jesús, tratando de cambiarlo y él no dejándose cambiar. Hasta que al fin el Señor le dice: dejarás de llamarte Jacob y te llamarás Israel. El Señor cambiaba los nombres en la antigüedad. ¿Por qué? Porque el cambio del nombre significaba un cambio de carácter, un cambio completo, absoluto de todo el ser de la persona en sí. Por eso es que el cambio de los nombres de los 3 jóvenes, de los 4 muchachos hebreos, significaba un cambio total, un cambio de principios. Es decir, ahora ya no debían ser obedientes a los 10 mandamientos, sino a los principios y mandamientos de Babilonia. Ahora ya no seguirían la religión monoteísta de los judíos, sino que debían seguir la religión de los babilonios, que era contraria a Dios. Ahora ya no hablarían más el idioma hebreo, hablarían el idioma caldeo, es decir, el lenguaje del mundo. Y ahora ya no servirían al Dios de Israel, sino que ahora servirían a los dioses babilónicos. El cambio de nombre implicaba todo. Y Daniel, inteligente, sus amigos inteligentes, se dan cuenta inmediatamente. Y dice Daniel:
el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Daniel propuso en su corazón. ¿Qué significa proponer en su corazón? ¿Qué significa proponerse en el corazón? Tomar una decisión. ¿Qué decisión? Estos han comenzado a cambiarme el nombre. Ellos creen que van a cambiar mi corazón. Ellos creen que van a cambiar mi mente. Pues no. Tomo la decisión de no contaminarme con nada del mundo. Esa fue la decisión de Daniel. Porque Dios es mi juez. Porque la gracia del Señor está. Porque Dios es fuerte. Y porque Él viene en mi ayuda. Yo propongo en mi corazón, dijo Daniel, no contaminarme con nada de lo que hay en la casa del rey. Eso simbolizaba los dioses del rey. Eso significaba la comida del rey. Eso significaba el lenguaje del rey. Eso significaba la religión del rey. Eso significaban los mandatos que iban en contra de los mandamientos de Dios. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con nada de aquello. Ah, mis queridos hermanos, estamos viviendo en momentos especiales en donde el mundo está entrando a la iglesia. Lo estamos trayendo de la mano. Ahora ya escuchamos música del mundo en la iglesia, con letra cristiana. Ahora traemos cosas del mundo a la iglesia. No es que nos lo estén imponiendo, es que lo estamos trayendo nosotros. Pero hace falta entender que Dios es nuestro juez, que en Él está nuestra misericordia, y que si agarramos su misericordia, su gracia, Él es poderoso para librarnos del pecado, porque Él viene en nuestra ayuda. Cuando nosotros entendamos esto, podremos decir como Daniel se propuso en su corazón. Cuando entendamos que Dios nunca nos ha abandonado, cuando entendamos que lo que nos pasa es el resultado de nuestras decisiones equivocadas, entonces comprenderemos, entenderemos, y entonces llegaremos a la conclusión de no contaminarnos con nada del mundo. Yo no sé si en este momento estás pasando por una situación en la que tu vida se está contaminando con el mundo. Probablemente estés en este momento contaminándote con todo lo malo que hay, comidas, bebidas y de todo lo que el mundo te ofrece. Pero yo te digo algo todavía, hay esperanza en Cristo Jesús, porque Él es nuestro juez, pero también es nuestro abogado. Él nos juzga, pero también nos da misericordia, nos da de su gracia. Y si hoy tú y yo tomamos de la mano a Jesús nuestro abogado, para que nos llene de su gracia, Él es todopoderoso para librarnos del pecado, porque Él viene en nuestra ayuda para liberarnos. Pero solo tienes que darle un vistazo a Cristo Jesús y decirle: aquí estoy, mi Señor, por favor, acéptame como hijo tuyo. Si en este momento, allí donde estás, deseas decirle a Jesús: Señor, yo me propongo a partir de este momento no contaminarme con nada del mundo, ayúdame, entonces eleva conmigo esta oración. Eterno Padre, gracias te damos, porque solamente
En ti podemos encontrar salvación. Solamente en ti podemos encontrar ayuda y la totalidad de la gracia. Venimos delante de ti, Señor, porque así como Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con nada de Babilonia, así nosotros hoy nos proponemos en nuestro corazón, por la gracia de Cristo Jesús, no contaminarnos con nada de las cosas del mundo. Hoy nos ponemos en tus santas manos, querido Dios. Acéptanos como hijos tuyos. Libéranos del pecado. Ven pronto en nuestra ayuda. Sálvanos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.